simplemente ya no pudieron regresar a las aulas actualmente en México de nivel básico y hasta el superior. Buenas tardes. Hola, Missy, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el público. Sí, mira, con relación a la pregunta que me haces... Sí, le preguntaba justamente... Sí. Perdón, sí, adelante. Adelante, ya me estaba respondiendo. Claro, con relación a la pregunta que tú me haces, yo te quiero comentar que al día de hoy, y derivado de la pandemia, hay registro de más de 1.8 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que desafortunadamente por diferentes circunstancias dejaron la escuela. Esto para la Unión Nacional de Padres de Familia representa una preocupación inicialmente, como también hemos exigido a la autoridad educativa que tenga que presentar propuestas, programas o alternativas para que puedan regresar a la escuela ese 1.8 millones de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que desafortunadamente dejaron el colegio durante los ciclos 2021-22, perdón. Sí, Luis, ¿cuáles son las principales causas de que estos niños abandonaran las aulas, abandonaran las escuelas? Las principales causas que nos presenta el estudio del INEGI fueron durante la pandemia y post-pandemia, principalmente la problemática económica dentro de las familias. Sí. Número 2, la falta de conectividad que se da en distintos lugares del país llevó consigo a que muchos padres de familia tomaran la decisión de que sus hijos ya no siguieran a la escuela, que dejaran el ciclo escolar. Recordemos que la Secretaría de Educación Pública determinó que no iba a haber reprobación por las condiciones mismas de la pandemia. Entonces muchos padres de familia dijeron, bueno, pues que no asista a la escuela, esperamos que regrese al ciclo anterior. Y también como consecuencia que tenemos registrado, pues muchos niños, niñas, adolescentes desafortunadamente perdieron al padre o al tutor, o sea, falleció por consecuencias de la pandemia. Hay un tema que también es que se registra, aunque es un sí, claro, ya no pudieron simplemente menor, seguir. Sí, es un dato menor, pero es también las problemáticas de la delincuencia, o sea, la delincuencia organizada, la violencia presente en algunos municipios o estados de nuestro país, o sea, el desplazamiento de estas familias a otros lugares. De acuerdo. En este caso, digamos, es un problema multifactorial. Pasaron muchas cosas por las cuales ellos ya no pudieron seguir con sus estudios. ¿Y cuáles serían las consecuencias de precisamente haber abandonado las escuelas, haber abandonado sus estudios? Quiero pensar, Luis, que es peor la consecuencia al dejar la educación en la primaria que dejarla en la universidad. ¿O qué nos dices al respecto? Sí. El que los niños en primera infancia y de la adolescencia y algunos que están en la etapa de la adolescencia y la juventud que dejaron educación básica y educación secundaria, pues definitivamente sus condiciones de igualdad en relación al tema educativo, pues se va a ver truncado en el futuro inmediato, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación básica, de educación inicial. Si esta se ve truncada, es muy difícil que estos niños, en cuestión de no mucho, en unos 8 o 10 años o una década, puedan competir en un mercado laboral, ¿sí? Ahora, este rezago educativo, porque aparte es un tema que creo que no lo estamos hablando, pero también hablamos que existe un rezago educativo de casi 2 años de aprendizaje. Si estos 2 años de aprendizaje, o sea, este rezago educativo, se lo sumamos también a el 0.8 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que abandonaron la escuela, pues este es el futuro para estas personas que viven ante estas circunstancias, pues se ve nada promisorio
nada alentador para un futuro inmediato. Exacto, sí, sí, totalmente, lo decíamos hace un momento, lo decía Luis, de por sí en pasadas administraciones el tema educativo no ha sido una prioridad para nuestros políticos. Hablabas de este rezago que existe comparado con otros países, por ejemplo, y que ahora con el tema de la pandemia, pues simplemente no, parece que no podemos salir de ese gran hueco, porque ni siquiera es un bache, es de ese gran hueco. ¿Tú ves alguna estrategia que se esté implementando para retomar a estos alumnos, para retomar a estos jóvenes, para que puedan darle seguimiento? Por ejemplo, las becas Benito Juárez que se otorgan desde el gobierno federal, que son de las grandes estrategias de los programas federales, ¿ves que están surtiendo efecto para que los alumnos puedan retomar esto? No. Empiezo por el primer análisis que tú hacías. Mira, este actual gobierno no le ha dado prioridad a la educación. Y desafortunadamente, y así lo quiero expresar, pareciera que hubiese un desprecio por la ciencia, a veces un desprecio por el desarrollo científico y tecnológico de este país, porque no hay apoyo para la educación. Al contrario, pareciera que la quieren lapidar. Y cuando hablo de lapidación es haber desaparecido programas tan importantes como las escuelas de tiempo completo, y haber dicho que esas escuelas de tiempo completo, por presiones políticas y sociales, dijeron en el gobierno federal que las iban a incluir en el programa La Escuela es Nuestra, y que un extraordinario resultado que estaban teniendo las escuelas de tiempo completo en el desarrollo de los niños de primera infancia, y me refiero sobre todo a los niños de primaria, pues oye, lapidaron ese programa, que era un programa que estaba siendo reconocido no solamente por instituciones de México, sino por instituciones internacionales, como un programa que ayudaba en muchos de los aspectos, tanto en el estudio como en la alimentación, a niños de poblaciones vulnerables. Si a esto también le uno de que han afectado instituciones científicas, de promoción de especialistas en México, y las reformas que está planteando el gobierno en materia educativa, como el insistir en querer aplicar un nuevo modelo económico, cuando en este país traemos graves retrasos derivados de la pandemia y anteriores a la pandemia, ¿sí? Y cuando en este país traemos una emergencia educativa como consecuencia de la misma pandemia, y que afecta también enormemente a nuestros niños con problemas socioemocionales, y lo estamos viviendo en la gran creciente de violencia al interior de las escuelas, y que el gobierno desafortunadamente no está haciendo mucho o casi nada, y al contrario, insiste en la aplicación de un nuevo modelo educativo que no ha ni generado pilotaje, ni genera ni tiene ninguna experiencia, y que definitivamente va a ser una lápida mayor y gigantesca a nuestros hijos que están en educación básica, inicial y secundaria. Lamentable, Luis, sobre todo porque decíamos es el presente y el futuro de México, y esto, si alguien no lo repara en este momento, pues seguramente vamos a tener graves consecuencias. Luis Arturo Solís, muchas gracias por esos minutos con nuestro auditorio de Mega Noticias. Lamentablemente el tiempo se va volando, pero ojalá podamos seguir hablando de estos temas para ponerlos sobre la mesa, que son tan relevantes. Gracias a ti, Vixi, y a todo tu público, y sí, es un tema muy relevante que no podemos dejar pasar por alto. Lo es. Lo es. Presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya, está usted en Mega Noticias MX. ¿Cuál frase, güey?
Descubre México. Pueblos mágicos, parques ecoturísticos, volcanes, sitios arqueológicos son algunos rincones que debes conocer en el Estado de México. Comencemos en el Jardín Botánico Cosmovitral. Es un espacio donde podrás ver 400 especies de plantas nativas de todo el mundo. Ubicado a 8 kilómetros de ahí, hay un pueblo mágico lleno de color, sabores y artesanías. Nos referimos a Metepec. Podrás admirar la Capilla del Calvario, su artesanía popular, el árbol de la vida y su rica comida como panes artesanales y bebidas típicas de la región. Y si quieres ir a lo alto, el Nevado de Toluca es la opción. Es la cuarta elevación más grande de México. Viaja a un mundo fascinante del periodo prehispánico que hay en el suelo mexiquense. Teotihuacán, ciudad de los dioses. Descubre cada esquina de el Estado de México. Vámonos con la información en el mundo del deporte. Y por fin llegó el día esperado. 61 días después de la eliminación y del anuncio de John de Luisa en Qatar sobre el futuro de la selección mexicana, llegaron